estado trabajando lo del tonal, creo que ya lo tienen un poquito dominado. Sí, lo que nos hace falta ahorita es cómo incorporarle los, en este caso, lo de la Moshli, ¿no? No sé si tuvieran alguno y si no, me parece que me mandaron uno que aquí, hermanita Guadalupe, es el de la hermanita Guadalupe Treviño. Por aquí debe de estar su fecha que me mandó. Eh, Aquí está. La fecha es, hermanitos, es el 6 de mayo, 6 de mayo de 1960. 1960 a las 6 a.m. Ujú. Es femenina, es la compañera Guadalupe, femenina. ¿No? Es femenina, muy bien. Si gustan, iniciamos con lo que es el uso de los formatitos. A lo mejor ustedes ya tienen ahí sus formatitos y pudiéramos trabajarlos, ¿no? El día de hoy. Vamos a ver aquí los años. Recuerden que vamos a trabajar dependiendo también de la fecha. El uso horario lo vamos a tocar un poquito más en la siguiente sesión, en donde decimos si fue horario de verano y tendríamos que tener la tablita donde está, terminando la clase, se los envío la tablita donde están los horarios. Hagan de cuenta, por ejemplo, este horario de verano muy recientemente terminó de utilizarse, pero de hecho estuvo un buen tiempo utilizándose el horario de verano, donde se adelantaba 1 hora. En este caso, cuando se utiliza el horario de verano, la gran mayoría fue de abril, entre abril y octubre, entre abril y octubre se estaba utilizando el horario de verano, ¿no? Mas, sin embargo, muchas de las situaciones que tenemos que verificar, si es que nació, me parece que inició como en el 98, ¿verdad? Como en el 98, a cambiar ese horario que le adelantan en el horario de verano, que lo atrasan, ya en octubre. Permíteme, les voy a enviar ahorita para enviarles el formatito. Ya lo habían enviado, creo, en el grupo, pero nuevamente los voy a enviar para que analicemos eso. Aquí está el formatito. Les los voy a enviar al grupo para que lo chequemos, ¿sí? Inició precisamente en el año de 1996, ¿sí? Y terminó este horario de verano que todavía se siguió utilizando en el 2000, en el 2022. Entonces, muy recientemente terminó lo del horario de verano. Y aquí nos va trayendo, por ejemplo, aquí tenemos que en el año de 1996 inició el 7 de abril el horario de verano y terminó el 27 de octubre, ¿sí? Entonces, aquí por ahí está en el grupo ya este formatito. Entonces, aquí la situación, si esta persona que saquemos su tonal es, por ejemplo, ella, la compañera es de mayo, ¿verdad? Ella es de mayo, pero chequemos la hora, no, perdón, el año. Ella nació en el 1960, ahí no le afecta. Tendríamos que tener mucho cuidado si la persona nació, por ejemplo, del 96 en adelante,
hasta el 2022, ¿no? Porque eso se fueron cambiando los horarios, ¿sí? Claro, ya del 2023 para acá, pues ya no se ha estado manejando el horario de verano. Entonces ahí no habría tanto problema, pero sí, vamos a tener cuidado para los que nacieron del 96 al 2022, ¿sí? Por la hora, nada más es por la hora, pero recuerden que también afecta la hora, afecta el tonal, ¿no? Todo eso lo debemos de tener presente. Muy bien, entonces nuevamente les dicto la fecha en el que vamos a trabajar con la fecha de 6 de mayo de 1960, ¿sí? Para hacer el tonal de la hermanita. Eso Sería es una hermanita, ¿no? Bien, la hora 6 de la mañana, ¿sí? La hora en que nació, 6 de la mañana. Repito, 6 de mayo de 1960 a las 6 a.m., 6 de la mañana, ¿sí? Bueno, utilizando nuestras tablitas de correlación, aquí no tendríamos tanto cuidado con el horario de verano, porque no se utilizaba. Vamos a buscar 1960, aquí está, miren. Tecpat, Es Tecpat, Tlalpili Tecpal, Tlalpili Tecpat y Xihuitl Tecpat, hermanitos. Tlalpili Tecpat y Xihuitl Mahtlactli, Mahtlactli, Juan, Mahtlactli Juan, Yeyi Tecpat. Mahtlactli Juan Yeyi Tecpat, ese es su año. Hoy día aquí no había ningún problema porque el mayo ya inició el año, no tiene nada que ver. Bueno, ya lo tenemos, nos vamos con el regente. Busquemos en los formatos, tenemos a Tecpat, al Pili Tecpat, aquí lo tenemos. Déjeme ubicarlo por acá. Decimos que él es de Matlactli Huanyay Tecpat, aquí está, miren. Matlactli Huanyay Tecpat, su regente, ¿quién sería? Chal, Chal, Chalchitlico. Chalchihuitlicue. Ahora, para, para leer, en este caso, para leer su tonal nada más con lo que es del año y su atado de años, podemos irlo separando. Podemos trabajar el año, su atado de años, su año y su regente. Ajá. Podemos leerlo junto, podemos correlacionarlo, ¿verdad? En este caso, ¿qué le pudiéramos decir nosotros con el tonali de Tec? ¿Qué le pudiéramos decir nosotros? ¿Cómo nos ayudaríamos a empoderarla con que tiene 2 veces Tec? ¿Y cómo conectaríamos con Chalchihuitlicue? ¿Cómo le leeríamos nosotros el tonal? Apenas el año. Ujú. Lo, lo primero que hacemos es observar, ¿no? ¿Cuáles son las cualidades del tecpa, que es cuchillo de pedernal? Ujú. Bueno, el uso del pedernal, ¿para qué lo utilizamos? Para ¿Ah? cortar. Primero, ajá, para cortar. ¿Qué más? Acuerde que el tecpa tiene muchos usos. Ujú. 2 tecpas agarramos y los frotamos y salen chispas. Inclusive Ujú. con el tecpat, con un palito le empezamos a dar vuelta como malacat, te puede encender el fueguito, ¿no? Mm. ¿Qué más? ¿De dónde sale este tecpat? De las lavas volcánicas, ¿no? De la tierra. Tuvo que
tuvo que sufrir, tuvo que tener ese proceso, el Tecpat, para que llegue a convertirse en ese cuchillo. Primero era lava volcánica, de ahí se empezó a formar, se empezó a enfriar, de calentarse a temperaturas muy elevadas, a enfriarse. Y tuvo que pasar todo un proceso, ¿no? Entonces, puede ser que el TECPAT nos enseñe también a que todo tiene un proceso es cíclico. El TECPAT también nos enseña a cortar, ¿verdad? Cortar lazos, cortar energías, cortar pensamientos, hábitos, ¿por qué no personas que no nos suman? Lejos de sumarnos, nos restan en nuestra vida personal, ¿no? Profesional. ¿Qué más? Decimos que el TECPAT también simboliza la antorcha, ¿no? ¿Por qué? Porque es la luz, el TECPAT es la luz que podemos encontrar. Pero también el TECPAT como cuchillo de pedernal lo podemos utilizar nosotros como, como que, como el portador del conocimiento. Porque ese TECPAT, todos los minerales de la tierra formaron al TEC. Y la tierra, recuerde que justamente la tierra tiene mucho conocimiento, tiene bastante conocimiento nuestra madrecita tierra. Entonces, por eso en los Amoshli encontramos que alguien lo tiene en la mano, el TECPAT, como una flecha, pero no lo tiene levantado hacia el frente, sino que como que lo trata de ocultar, ¿no? Eso simboliza que este personaje, que esta persona, está, está siendo muy humilde con lo que conoce, ¿no? Nos dice, pues tú eres una de las personas que conoce mucho, pero como eres muy humilde, también no tratas de compartir tu conocimiento. ¿Por qué? Porque dices, bueno, ¿qué van a decir de mí? Que soy muy creído, que van a decir que yo presumo de que sé mucho, ¿no? Entonces, es esa parte, como el miedo. Pero también dice, está bien que tú sepas, no te hace más ni menos. Trata de ser humilde, ¿no? El TEC, el cuchillo de pedernal. Pero también nos hemos dado cuenta que TECPAT pertenece al rumbo de Mictlampa, ¿no? ¿Por qué? Porque viene de la tierra. ¿Por qué el TECPAT corta? Inclusive algunos llegan bueno, a decir que el TECPAT también es parte del proceso evolutivo que tenemos en nuestra conciencia, en nuestro andar, en nuestra espiritualidad. ¿Por qué es un proceso? Porque justamente Tecpat, para forjar un cuchillo, es lo que me estaba platicando un abuelito, para forjar un cuchillo de pedernal, hay que tener muchísima técnica porque es un poco como vidrioso, dice ese material, tienes que ser muy preciso. Entonces, los que trabajan con TECPAT son muy precisos, ¿no? Es esa parte. Pero ahora, en este año, como su año de ella es TECPAT, ¿verdad? Su tlalpili es TECPAT, entonces lo empodera doble. Quiere decir que está muy presente eso, pero también las personas que son TECPAT son personas que son muy, muy sinceras, que los podemos llamarle de esa forma, ¿no? Que a veces sus palabras lastiman. Muchos de nosotros no estamos acostumbrados, digo, no estamos acostumbrados a que nos digan nuestras verdades, ¿no? De que, pues híjole, te dicen, es que aquí te equivocaste. Bueno, algunos te lo dicen diplomáticamente, como que tratando de no hacerte sentir mal, pero los que tienen a TECPAT son personas que te dicen las cosas, pues derecho, como decimos, ¿no? No es que así es así, y lo que tú estás haciendo está mal. No debes de hacer, ni de actuar, ni de comportarte de una u otra forma, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen a los que tienen TECPAT. Son personas muy, muy sabias, sí, pero también lastiman con su
con su palabra, hieren. Inclusive ellos por lo mismo de que son cuchillos, pues no les interesa tanto como que la parte de tener esa amistad, sino que dicen, a mí quiérenme porque soy sincero. Si les gusta y si no, vámonos, ¿no? Entonces es la cualidad que les da el Tecpat, Chalchihuitlicue. Chalchihuitlicue le da la posibilidad de fluir con esa verdad, con ese conocimiento, con esa disciplina, porque lo que nos empodera el agua que jamás se detiene. Por mucho que lo veas que está estancadito el agua, que tiene movimiento, está avanzando. Entonces, las personas que tienen a Chalchihuitlicue son personas que están avanzando siempre en su andar, en su sendero. No les importa a veces de enfrentarse a situaciones, de enfrentarse a problemas, a enfermedades, siempre están. Digo, hay que avanzar, hay que ocuparse, hay que ocupar la mente porque si lo, si lo si lo que hacemos es hasta lo estamos apapachando, ¿no? No, estar fluyendo, ese es el poder que les da Chalchihuitlic, ¿sí? Entonces, la hermanita su Tlalpili es Tecpat, su Xihuitl es Tecpat y su regente es Chalchihuitlic. Sí, hermanito Enrique, lo escuchamos. La Socamati Temastiani. Bueno, tenía un comentario de que también el TechPad o el cuchillo puede ser que sean, que sean muy, muy fáciles de entender y muy fáciles de platicar, pero también muy rápido se pueden voltear, o sea, como que si ahorita estamos muy bien, pero con una palabrita, con una acción, puede voltearse fácilmente y rápidamente a, a ser agresivo, por decir algo. Sí, puede ser eso. Sí, Y sí. tengo una pregunta que he tenido muchas dudas, Temastiani. ¿Cuál es la diferencia o cuándo es regente y cuándo es acompañante? Ujú. Bueno, algunos lo manejan como acompañante. Es como el sinónimo, Ah, ¿no? ya, O regente. Regente, la palabra regente se refiere a que al que cuando no está como si fuera el titular, él entra a empoderar, ya, entra a mandar sobre nuestra vida. Haga de cuenta que si por ejemplo, mi año es 6 Carrizo, mi año es 6 Carrizo, mi regente es Xutecutli del año. A lo mejor el Carrizo sí es muy bueno, es muy buen líder, pero me hace falta algo, ¿no? Me emociono siendo líder con el Carrizo, pero no estoy viviendo en esa armonía como Xutecutli. Estoy yéndome a los extremos. Soy demasiado bueno o soy demasiado malo, estoy actuando. Entonces entra. Si yo lo empodero, si yo le pido a Xutecutli, a ver, acabo de verificar que sí estoy liderando mucho, pero estoy dando demasiado y cosas que no lo están valorando. Entonces, lo que va a ser la energía, la energía de Xiuhtecutli lo empodero. Ahora la energía de Xiuhtecutli ya no le doy mucho poder a Ácar. Ahora trabajo con Xiuhtecutli. Digo, bueno, voy a centrar. A ver, tengo que estar aquí centrado. No tengo que irme a los extremos, ¿verdad? Tengo que estar pensando en en cómo trabajar bien, armonizado, ni tan flexible ni tan rígido, con todos, ¿sí? Porque a veces ser tan flexible en un grupo, en una comunidad, en una hermandad, llegan muchos a llegar a esa comunidad nomás a aprovecharse de todos y se van. Y no se trata de eso. Decirle, a ver, hermanito.
Aquí hay reglas y los vamos a respetar. Vamos a trabajarlo en armonía. No tienes tú por qué tratar de aprovecharse de todos. Tranquilo, ¿sí? Y estoy empoderando Xotecutl. Cualquiera de los regentes, recuerden que tenemos regente de nuestro tonal, tenemos regente de nuestra veintena, regente de nuestra trecena, regente de nuestro Señor del día, regente de nuestro Señor de la noche, regente de nuestra novena. El rumbo si no tiene regente, tampoco lo que es la hora y el cuarto de hora, ¿no? Pero sí, hermanito, regente y acompañante es sinónimo de, Oh, ¿no? sí. Tlazocamati, Temastiani. La sacamos de Nagnitz y nos va acompañando. Bueno, para los que apenas entraron, la hermanita, las hermanitas que acaban ah, ma- los que acaban de entrar, hermanitos, la fecha que estamos trabajando es 6 de mayo del año 1960 a las 6 de la mañana. Repito, 6 de mayo de 1960 a las 6 de la mañana. ¿Sí? Bueno, vamos a la próxima clase que tengamos. Vamos a hacer un tonal, pero ya con los requerimientos que necesitamos, aunque sea de manera virtual. Vamos a tener nuestro tecocoli, nuestro poposhkomit, unos 2, 3 florecitas y 2 velitas. Al momento de empezar a hacer el tonal, los prendemos y les aseguro que esas velitas, terminando el tonal, también se acaban. ¿Por qué son necesarias las velitas? Las velitas son la luz que estamos pidiendo para poder leer el tonal, ¿no? Bueno, entonces, vamos con buscar el tonal. Como no es Nemontemi, vamos a utilizar estos formatos. Vamos aquí, va a ser la correlación gregoriana con la cuenta del tiempo mexica. Aquí tenemos, es los años Tochli, no, ella no es de los años Tochli. Acá tampoco, Tecpatl sí. Permíteme reducirle el zoom. Ahí está. Ahora sí. Años Tecpatl, hermanitos, dijimos que es el 6 de mayo. Ayúdenme a buscar el 6 de mayo. Ah, aquí está, miren. ¿Ya lo encontraron ustedes? Aquí Coscacuautli, ¿no, está. maestro? Tenemos ya el 6 de mayo. Pero vamos a recordar que es la hora. 6 de la mañana, maestro. 160. Nos trasladamos el tiempo. Hoy es 6 de mayo. ¿Sí? 6 de mayo. Al ser hoy, al ser hoy 6 de mayo, ¿a qué hora inició la energía de Coscacuautla? Un día antes, ¿no? Al ratito. ¿Sí? Inició un año, perdón, un día antes. Coscacuautla inició el día 5 de mayo a las 6:45 de la tarde. Toda la noche, 6:45 de la tarde, hasta el día 6 de mayo a las 6:45 de la tarde. Entonces, ¿está dentro del rango? Sí, ¿verdad? Sí, hermanitos. Sí está dentro. Entonces, su tonal es Cosca, Cosca Cuauf. Temastiani. Sí, hermanita. Si hubiera nacido a las 8 de la noche, iríamos al siguiente día. Sí, es correcto, hermanita. Tlazocamati. Sí. Inclusive si hubiera nacido a las 6:46, Claro, claro. ya sería del siguiente. El Sí, siguiente. hermanita. Tlazocamati. Sí. La sacamati, tejuati, no isquino, sí. Bien, Coscacuautli, vamos a ver la veintena. Sempowal,
tonal ilwit. El sempú al tonal ilwit, como la veintena, ¿quién sería? Tosos tontli, ¿verdad? ¿Qué quiere decir tosos tontli? ¿Cuál sería su significado de tontli? Apenas ayer terminamos de leer las veintenas, ¿sí? ¿Qué sería? Ahí están en sus formativos. La pequeña vigilia. La pequeña vigilia, la socamate no ignitsi. Y en esta pequeña vigilia, hermanitos, justamente tenemos que vigilar, como dice su nombre. Vigilia es vigilar. ¿Qué vamos a vigilar? Prendemos nuestra velita, estamos vigilando nuestros pensamientos, nuestros actos. ¿Ah? Bueno, esa es la veintena de Tosostontli, es la tercera veintena. Con este formato hasta aquí utilizamos estos datos. Nos vamos ahora con la hora. Vamos con el imantli, y nautet. ¿Sale? Vamos con imantli y nautet. Ahorita regresamos con el tonal, ya que lo tengamos completo, lo estaríamos nosotros trabajando. Inicia a las 6:45 de la tarde, las 11, pero este es en la mañana. Aquí está el detector. ¿Cuál es de la tarde? A las 18 horas. Ese es en la tarde. 6 de la mañana, dice. Sería 5:52 a las 6:09. Aquí está, miren, hermanita. Ecpat otra vez. Tecpatl otra vez, hermanita. Está muy presente ella con su energía de Tecpatl. Su náutetl es Tecpatl. Y su hora es Mixcoatl. La creatividad. Ajá, le da el poder de la creatividad. ¿Sí? Una de las cualidades precisamente del Mixcoatl, la serpiente nebulosa, la serpiente que está ahí arriba. Estas personas tienen la posibilidad de contactarse, de comunicarse, de vivir, de vibrar con las energías que están ahí arriba. ¿Y quiénes son estas energías, hermanitos? ¿No? Son justamente, pues, son las energías que vibran en el aire, en las nubes. ¿Quiénes? Allá en el universo. Tlahuizcalpantecutli, la luna, Mesli, Tonali, todos esas estrellas que están ahí arriba, puede trabajar. Pero hay una parte que Mixcoatl lo recibe, ¿no? Este Mixcoatl, lo que nos empodera a nosotros, si quisiéramos trabajar, porque también es importante, hermanito. Como él nos recibe, nos da su primera energía, ¿no? En la hora en que nació, nos da su primera energía. Entonces, los que tienen a Mixcoatl, si lo quieren trabajar en la novena, son los que pueden transformarse en aire, en nube, en ese vapor y caminar. Inclusive en la ensoñación pueden conectarse con el universo y ahí encontrará muchas respuestas. Solo que a veces no debemos de tener miedo, porque el miedo nos paraliza, en serio. ¿Sí? Yo las primeras veces que hice la ensoñación, los viajes que hice en el sueño, sí me daba miedo, da mucho miedo, porque te encuentras con seres que están deformes, que no tienen una forma definida, sino que ves quizá como tipo humo negro, blanco, inclusive azul. Y es ahí
yo cometí esos errores en estos viajes, en estos ensueños de, de que algunos te dan la mano para tocarlo, como son tipo humo, tipo vapor, no los puedes tocar, traspasas. Ya le platicaba el abuelito, le digo, ¿qué tiene que ver eso? Sí, es que ellos te roban tu energía. Porque justamente eso, hermanitos, la hora en que nos recibe nos da un gran poder. Porque ella te ahorita nuevamente Tecpal, 3 veces Tecpal, en su Tlalpili, en su año Tecpal, en su cuarto de hora en que nació, es Tecpal, ¿no? Justamente, y se une a Coscacuautli. Coscacuautli es algo que corta, que elimina, que borra todo, ¿no? Les decía yo, porque todo esto empezó cuando me decía el abuelito, oyes, le digo, sí, dígame, abuelito, oyes, checa tu cabello, le digo, sí, tengo más canas que usted. Dice, yo tengo 60 años y no tengo canas. ¿Y cómo le hace? Deme la receta. Me empezó a preguntar de las ensoñaciones, de todo. Dice, sí, es que te están robando la energía. Tienes que tener ese cuidado. El día en que tú empieces a ensoñar, protégete y no permitas que te toquen tan fácil. Puedes saludar quizá, pero que te toque es esa parte donde te roban la energía, ¿no? Entonces, la hermanita tiene esa cualidad de Mishkoar, tiene, y sobre todo, crear. A veces creemos nosotros que la creatividad es que haces una cosa bien bonita. Va más allá, hermano. En este mundo va más allá. Crear es crear portales para poder conectar. Crear energía, ¿no? Les decía yo el ejercicio del aire, el ejercicio del sol, de la tierra, del fueguito, ¿no? Decíamos que el del fueguito está en forma triangular y lo empezamos a jalar, a jalar, a jalar, a crear la energía, hasta en la puntita de la fogatita lo atrapamos y nos empoderamos con el fueguito, ¿no? Eso es crear. Pero ojo, yo les doy las instrucciones, los tips, pero ustedes tendrán que crear la forma, el momento preciso de atrapar esa energía y traerlo a su cuerpo. Es lo que me preguntaba un hermanito. Dice, oiga, maestro, pero ¿cuánto tiempo tengo que estar haciendo mi energía? Digo, bueno, esto y esto, y tu percepción, intuición, te van a decir en qué momento ya está lista esa energía, ¿no? Dice, porque sí, yo veo que usted lo hizo como 2 minutos, hasta 1 minuto, sí, pero era un ejemplo, ¿no? Dice, no, estaría también bien al estar paradito como que inclinamos nuestras piernas, como que los doblamos. Sí, eso ya le tenemos que poner nuestro toque personal, ¿no? Como mandaba un video el hermanito Tosnene, andaba con su bastoncito alrededor del fuego, orando, trabajando, dando su besito, su plegaria. Y eso también lo podemos hacer a la derecha, a la izquierda, para poder crear nuestro Neltilis. Es muy fácil, hermanitos. Es muy fácil que nosotros, pues podamos crear nuestra propia energía, pero sobre todo creer, ¿eh? Creer que en verdad lo podemos hacer, ¿no? Mishkoar. Entonces, y bueno, como ahorita lo tenemos, nada más vemos las letras, ¿no? Mishkoar. Pero ¿y si lo vemos con la imagen? Agarramos, lo pegamos.
Podemos hacerlo como el tonal que les mostraba yo ayer, ¿no? Podemos ponerle aquí la descripción y aquí a un ladito, dentro del mismo recuadro, agregarle ahí la imagen del cuarto de hora y la hora. Y al observar la imagen, nos da más ideas, nos da mayor riqueza en información. Empezamos a describirlo desde la forma en que lo está entregando, desde la forma que le está abriendo aquí su tercer ojo, el empoderamiento, desde la forma, ¿verdad? Que le está conectando en su ombliguito. Todo eso tiene un porqué y para qué. Dice un hermanito, es que eso no es. Esa es la forma de cómo nos curan, cómo nos sanan, es cuando nacemos. Y ya sabrán quién, ¿no? Entonces ese hermanito en privado me decía, en mensaje, hermanito, esto no les enseñes a ellos. Esto solamente lo debemos saber nosotros, ¿no? Que el trabajar con el nahualismo, que el trabajar, eso no. Le digo, bueno, ¿y tú eres nahual? Dice, "Mm, no, es que pasa, yo estudié algo así como arqueología, algo así. Le digo, entonces, déjame compartir lo mío, y lo tuyo resguárdalo, el de que te mueras, llévatelo a tu tumba, pero yo prefiero compartirle a los hermanos, ¿vale? Yo te respeto, tú me respetas, y todos contentos, ¿eh? O dime, ¿acaso eres nahualito? Si gustas, podemos hacer una plática en un viaje astral, que algunos le llaman, en esa ensoñación y nos sentamos no a pelearnos, no, a platicar tú y yo. ¿Qué te parece? Dime la hora y nos conectamos, ¿no? Y vamos a hacerlo. Vamos a platicar, vamos a hermanarnos. Vayamos dejando ese odio de hace 300, de hace 500, que muy pronto ya se va a cumplir 700 años la fundación de Tenochtitlan. Vayamos dejando eso, le decía yo, ¿no? Pues sí, quizá ellos no hablan el idioma, no tienen el conocimiento o no tuvieron la oportunidad de vivir en un pueblo y si lo vivieron a lo mejor no pudieron encontrar esa sabiduría. Pero nosotros no podemos ser egoístas de decirle no, tú sí, tú no. ¿Quién soy? ¿Quiénes somos nosotros? Si decimos que aprendemos de la naturaleza, que el medio ambiente es nuestra familia, ¿a poco le digo a ti el sol te dice que no, sus rayos? El disfrutarlo, ahorita el solecito, el calorcito. Dice, no, pues, entonces, ¿por qué tú pretendes ser egoísta? No, pues es que son de piel blanca. Ah, y ellos tienen la culpa. No, no, pero es que ellos no hablan, sí, no hablan la lengua, hermano. Pero, ¿qué tiene que ver eso? Si tú dices, vives en la filosofía de los abuelos, recuerda, te dan odio, tú, si tu esencia es amor, pues tú da el amor, la comprensión, la empatía. ¿Por qué tienes que responder con su misma agresión? ¿No? Lejos de que hagas amigos, de hagas hermandad, lo que vas a hacer es enemigos. Y por lógica le digo, muchos de los hermanitos que yo conozco me han preguntado por él, oiga, al maestro, ¿lo conoces? Digo, en Facebook, sí. Oye, ese es bien, sí, bien bueno, ¿no? Pero bueno, entonces, regresando a lo que nos corresponde, le decía, el nacimiento es muy importante, hermanitos. Vamos a avanzar ahora sí a buscar el numeral y a ponerle el regente de su tonal, porque todavía no lo tenemos, pero ya lo sabemos. ¿Quién sería su regente de Coscacuautla? A ver, hermanitos. Pregunta de examen. Itzpapalotl. Tlazocamati Itzpapalos, la mariposa de
obsidiana. ¿Se dan cuenta? La obsidiana con TecPad tiene conexión, ¿no? Bueno, vamos a buscar su numeral y ya leemos el tonal, ¿sí? ¿Para qué? Vamos a ver. Ahora vamos a utilizar las 13 tablas. Recuerden que este número enorme que veamos viendo acá es del año, el numeral del año. Ella es del año 13. Matlactli Wanye, Matlactli Wanyeyi, Shiwit. Matlactli Wanyeyi, Shiwit. Aquí está, hermano. Dijimos que, a ver, vamos a un lado este. ¿Ok? Ahí. Coscacuautli y Tosostontli. A ver, ustedes ahí en sus formatitos también. Ahí está. ¿Cuál es su numeral? Oye, Chicuelli, 8, Chicuelli. Chicuelli, su regente, póngale que es Itzpapalo. Regente. Vamos a ponerle que es Itzpapalo. Me perdí, hermanitos. ¿Por qué Chicuelli? Ah, mire, hermanito, para buscar su numeral, como ya sabemos su veintena, que es Tosostontli. Ajá. Aquí está, mire, Tosostontli. Y su Sí. tonal dijimos que era Coscacuautli. ¿Ya? Ah, sí. Ujú. Ahora vamos a vincularlo, Ah, ¿no? A, sí. sí, a Sí, muy vincular bien. la fila con la columna, hermanito, miren. Sí, Lazo Camati, Temastiani. Sí, sí, hermanito, ahí está, por eso es el número 8. Ese Sí, sería el numeral de su tonal. Perfecto. Lazo Camati, Quema, Temastiani. Nognitzin. Quema. Bien, aquí mismo en este formato, hermanitos, vamos a encontrar su trecena. ¿Recuerdan su trecena cómo lo sacamos? Bueno, miren, su trecena aquí del 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aquí está. Su trecena es at, Sí. C-at. Vamos a ponerle su trecena, C-at. Es una ciudad de Estados Unidos, Seattle, ¿no? Seattle. Maestro, ¿puede Ujú. repetir el ejercicio? Porque no lo capté ahí. ¿Cuál sería, hermanito Pedro? ¿De la trecena o del Ajá, tonal? la trecena, maestro. Trecena, perfecto, muy bien, hermanito. Miren, de aquí llegamos al número 8, lo vinculamos, la veintena y el tonal. Ahí quedamos. Ahora, vamos a buscar la trecena. La trecena, recuerden que vamos a buscar el número 1, desde el número en que estemos. 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y de donde llegamos el numeral, el 1, siempre vamos a buscar el 1 cuando sea trecena. Ok, maestro, ya lo De ahí tengo. buscamos, ¿qué tonal es? Ah, es atl. Es 1, agua. Su trecena es 1 agua. Seatl. Seatl, no agua. Hasta aquí. Es todo lo que vamos a utilizar de este formatito. Su numeral del tonal y la trecena. Vamos a buscar ahora nuestro formatito donde tenemos los regentes o los acompañantes. Aquí está, miren. Dijimos que su tonal es Coscacuautli. Aquí está, miren. Su regente, Itzpapalo. La trecena, Seat. Seat debe estar más por acá. Aquí está, miren. Chalchihuitotoli. Nuevamente el jade. Su regente de Seat, Chalchihuitotoli. ¿Sí? Su regente de la trecena Seat, Chalchihuitotoli. Y si se dan cuenta, su regente del año, Chalchihuitlicue. Su trecena, Seat. Vamos dos. Chalchihuitotoli, el guajolotito de jade. El jade también representa el agua.
¿No? 3 veces Chalchivitotolin, 3 veces Tecpac, Tecpac, y nos falta el regente de nuestra veintena. La veintena es Tozostontli. Me parece que es Tlaloc, pero bueno, ahorita vamos a checar. Vamos a verificar el cuadro. Tozostontli me parece que es Tlaloc. Así es, miren. Tozostontli, su regente es Tlaloc. ¿Eh? Anda. Y el regente del numeral también es agua. El 8 ¿Qué es... más? Wow. Sí, sí, hermanita, el regente del numeral es agua. Entonces, imagínense. Todo esto lo podemos presentarle a la personita que es de este tono, decirle, bueno, es que estás muy empoderada. Sí, ¿cómo? ¿Por qué? Bueno, empezamos a explicar. El tonal lo vamos a explicar. Cosca Cuautli. ¿Qué es Cosca Cuautli? Es cóndor. Es águila de collar. Hay algo muy importante cuando nosotros, y es básico también tenerlo presente, cuando de Coscatl. Algunos dicen, no, ese es sopilote. No, sopilote es sopilote. En náhuatl, sopilote. Ese es sopilote. Coscatl, collar. Es collar. Cuautli, águila. Entonces, lo correcto que debemos de llamarle, pues es águila de collar, ¿no? Dice, no, es buitre. ¿Cómo va a ser buitre? No lo es. Es águila de collar. Así por su nombre, como le llamaban los abuelos. Ya interesante por qué Coscat. ¿Recuerdan que cuando hablábamos del Coscat? Permíteme, aquí tengo uno. Es de una ceremonia, hermano. Mire, este es el Coscat y tiene florecitas. Yo todavía no los des porque los dejo 13 días que se sequen bien, después los empiezo a desmoronar para semilla de siembra. Y como se utilizó en una ceremonia, lo que hago es guardarlo así que se seque bien. Después saco la semilla y esa semillita, cuando voy a una ceremonia, los comparto de regalos de semillita. Que esta semillita represente el conocimiento, el perfume que tú puedas cultivar para darle a los demás. Esta florecita, lo desmorono, lo llevo así. No, hagan de cuenta, yo llego a la ceremonia, agarro, veo a alguien, oiga, le regalo esta florecita. Necesito que tú lo siembres. Sí, ya está seca. Si tú lo cuidas, podrás tener más flores y algún día regalarle a alguien de esas flores que tú cosechas para poder darlo como ofrenda, como perfume. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto? Si tú le dices, te doy estas semillitas, siémbralos, ¿para qué? Él tiene que hacer ese trabajo, cuidarlo. Sí.
Ya estoy aquí. Dije que se expire y se expira, pero el internet. Bueno, eh, muy bien, hermanitos. Entonces les decía, para que expire, que ofrezca el perfume, ¿no? ¿Eso qué tiene que ver? Bueno, Coscacuautli justamente es lo que hace el águila, ¿no? Para algunos, para algunos este collarcito pues ya no sirve, ¿no? Ah, pues ya está seco, ya no tiene olor, ya no sirve, ya está seco. ¿Para qué lo quieres? Tíralo, tíralo por ahí que esté tirado ya, no sirve. Pero ¿qué hace Coscacuautli? Lo reutiliza, ¿no? Y lo que la acción que acabo de decirles, de darle esas florecitas. Al si algún día tienen la oportunidad ustedes en una ceremonia y dicen, híjole, pues me dijeron que yo vaya de traje, pero no tengo que llevar. Pues agarren ese collarcito, vayan y denle. ¿Qué les estoy enseñando al momento de darle la semillita al que le estoy dando? Le estoy diciendo que tiene que trabajar sobre su florecimiento. Ese cuidado que le va a dar la florecita, ese cuidado mismo le va a dar a sus emociones, a su conocimiento, a su palabra, a su vivir, a su espíritu. Recuerden que la espiritualidad de nosotros es conocerme. Si yo sé que soy bueno para, un ejemplo, para la poesía, me encanta la poesía, me encanta compartir esa palabra, pues es lo que yo voy a compartir y voy a hacer que florezca como esa flor de cempasúchil que lo disfrutamos, su olorcito delicioso a miel, ¿verdad? Ah, pero si yo sé que no se me da mucho eso de danzar y llego y quiero danzar, pues bueno, igual lo intentaré, pero no, yo sé que no es lo mío, yo me conozco, ¿no? Entonces, esas semillitas, lo que vamos a decirle, siémbralos, cuídalos. Al igual, así como lo vas a cuidar estas semillitas, estas florecitas, tienes que cuidar lo que metes en esta ollita, ¿no? En nuestra mente. Todo eso es súper importante, ¿no? Coscacuautle, Cuautle el águila. Alguien que se eleva en lo alto, que también el Coscacuautle, al ser águila, también vuela muy alto, ¿no? Tiene esa visión alta, pero tiene la otra cualidad de poder reutilizar, de reciclar los y las acciones, proyectos, ¿verdad? De él mismo y de otros, ¿sí? Y por ejemplo, se eleva muy hasta arriba, sí, pero lo que tiene el Coscacuautli es que él es humilde, sí vuela, pero baja abajo, anda abajo también, comiendo abajo, pero cosa que el águila no lo hace. El águila va volando, baja, atrapa su alimento, se lo lleva allá en el risco, en la montaña, en lo más alto, ahí está comiendo. No come la tierra. O va a su nido, en ese nido está comiendo. No baja a la tierra por mucho tiempo, viene por su comida y vámonos. Y en este caso, el Coscacuautli, no, baja y respeta las jerarquías. ¿Por qué? Matan a un animalito, come el que lo mató, deja ahí la carroña, llegan otros, lo comen, él también llega y come. Después de que él come todo lo que dejaron, quedan pedacitos muy pequeñitos, están los otros que también se alimentan de eso, las hormiguitas, ¿no? Lo que tiene el Coscacuautli, ese es como el animalito. El animalito empieza cuando detecta, tiene muy buen olfato, detecta dónde está esa carroña y empieza a volar en círculos, en círculos, en círculos. Una de las cualidades que tiene el Coscacuautli también es la paciencia de esperar a que le toque su turno, ¿sí? No son personas tan desesperadas.
Coscacuautli es un águila. Ahora, eso es en el animalito, pero en una persona. Bueno, es una persona que reutiliza, que nuevamente conoce, aprende de otros ese conocimiento ancestral como Coscacuautli. Es un águila, sí, tiene objetivos muy elevados, es líder, trabaja con el liderazgo, pero respeta las jerarquías, es humilde, está bien, ¿no? Además de que tiene esa paciencia. Dice, cuando me toque, yo tengo que participar. Y va como a lo seguro, no está divagando, sí, no. Pero lo más hermoso es que él tiene la cualidad de la transformación espiritual. Había un hermanito que le leí su tonal y me decía, hermanito, pues a mí me tocó tonal y de Coscacuautli, no la friegue, así con esas palabras, no la friegue. Yo quiero el águila, pero hermanito, te tocó, ¿no? Después de que le expliqué, le digo, el Coscacuautli, el líder, es el que porta. Coscacuautli es la energía que nos ayuda a transformarnos espiritualmente. Porque, a ver, explícame, igual y me convences. Digo, es que no se trata de que yo te convenza, se trata de que tú aceptes que tienes esa cualidad. Por su regente. ¿Quién es su regente? Itzpapal. Itzli, de obsidiana. Papalor, mariposa. Y la obsidiana, ¿qué representa la obsidiana? La conciencia, la parte del espejo, la parte de la visualización interna hacia los demás. Sí, hermanito, es correcto, es el espejo. Es nuestro Tezcatlipoca, nuestro espejo oscuro. Es la espiritualidad. Entonces, los que tienen Coscacuautli están destinados o tienen la posibilidad. Claro que todos, aunque no seamos Coscacuautli, sí tenemos la posibilidad. Pero él, como Coscacuautli, ella como Coscacuautli, tiene la posibilidad de que ese espejito se convierta en una mariposa de obsidiana y le salgan alas y pueda volar en la parte espiritual. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, si yo acepto que necesito trabajar con mi Itzpapalor, tendré que aceptar el reto, el compromiso de cambiar, pero en la forma espiritual. ¿Y cómo yo cambiaría en mi forma espiritual? Muchos me decían, oiga, maestro, ¿cómo es la espiritualidad para ustedes en su círculo? Como nahuales, como usted quiera, ¿no? Como anahuaca, como tolteca. Le digo, mire, el primer paso es aceptar tu tonal. ¿Quién eres? No, pues soy águila, soy ocelot, soy malinali, soy tochli, soy cali, soy cuespalin. Aceptarlo, sí lo soy. Aceptarlo, sí lo soy. Ahora, de esa energía, ¿qué cualidades los estás trabajando? Si yo soy Cali, soy casa, ¿cómo estoy protegiéndome primero a mí mismo? ¿Cómo estoy protegiendo a los que están a mi alrededor? Ojo, proteger, no sobreproteger. Ese es el otro error que cometemos, de sobreproteger. Recuerden, los extremos hacen daño. Dice José, José, hasta la belleza cansa. Entonces, todo eso debes de cuidar, ¿no? Ese es tu tonal, ese es el principio de la espiritualidad. Ah, pues sí, es que mi señor de la noche es Pilsintecutli, el señor niño.
siempre estoy contento, trabajando con astucia, danzando, me encanta. Bueno, tu regente es coyote. ¿Cómo estás actuando como coyotito? Con cautela, guiando a los demás, con esa sabiduría. Tu señor del día, mi señor del día es Xiotecutli, el señor del fuego celeste. ¿Cómo estoy trabajando? En la armonía, en el de vivir centrado, en de dar luz y calor. Tu volátil, Quetzalhuitzitzili, el colibrí azul turquesa, qué bonito ave. ¿Cómo te vistes de ese azul turquesa para los demás, para ti? Tlahuizcalpantecutli, la estrella más grande, es tu regente, de tu señor del día. ¿Cómo estás actuando tú como luz, como conocimiento? ¿Lo estás haciendo? ¿O estás siendo sombra para los demás? Oscuridad para los demás. Digo, ese es el principio de la espiritualidad. Ahora, la ensoñación, el de alimentarse de energía, como hemos estado practicando, el de conocer el Tonalama, el de saber un poquitito del conocimiento ancestral con las medicinas, con los masajes, con todo el conocimiento que tienen nuestros abuelos. ¿Cómo lo estás trabajando? Todo eso que acabo de mencionar, lo tienes que hacer. ¿Para qué? Para que puedas transformar tu mariposa de obsidiana, tu itzpapalot. Ese itzpapalot va a empezar a volar libre. En la espiritualidad tú puedes ser libre. ¿Por qué? Porque has aceptado tu misión, ¿no? El itzpapalot. En eso lo empodera, ¿sí? Ahora, sumándole al número 8. Al número 8 hablamos de 4 rumbos cósmicos, ¿se acuerdan? Tlahuiztlampa, Mictlampa, Cihuatlampa, Huiztlampa, 4. Pero vamos con otros. Ilhuicatlampa, ahí arriba. Tlaltictlampa, 6. Chicometlampa, rumbo 7. Chicometlampa, rumbo 7. O Nehuatlampa, yo mi rumbo. ¿Tenemos un octavo rumbo? Sí, un rumbo número 8. ¿Y cuál es? Pues es nuestro Nahuatl. Es la espiritualidad. Ese es el conocerme quién soy. Ese es el octavo rumbo. Ese es uno. Está lo otro. Hay 8 lugares donde nos sentimos bien tranquilos. 8 espacios físicos, eso sí, son físicos. 8 espacios físicos, como mínimo tenemos 8 espacios físicos donde nos conectamos y 8 elementos con quienes trabajamos. ¿Quiénes son? Ahí nos toca descubrirnos, ¿no? Yo les decía, a mí me gusta trabajar, por ejemplo, con Chalchihuitlico. Para mí ese es un lugar sagrado. ¿Hay otro lugar sagrado? Sí, en el cerrito donde voy a dejar mi velita, las ofrendas, ¿no? Este espacio en el que estoy ahorita. Son otros lugares físicos. Y ya no importa tanto de qué rumbo es, ¿no? Sino que donde nos sentimos bien. A veces en nuestro trabajo, en el lugar de nuestro trabajo, nos sentimos bien. También es un lugar especial. Y ese es el número 8 que le da el poder de autorreconocerse. A lo mejor nosotros no tenemos el número 8 en nuestro tonal, pero nos puede servir eso, ¿verdad? De autorreconocernos. El conocimiento nos hace libres. El conocimiento nos hace libres. La espiritualidad nos hace libres. El dominar, el trabajar, el de controlar nuestras emociones nos hace libres. Pero sobre todo, nuestro actuar, nuestro dar, nuestro recibir, nuestro compartir, ¿verdad? Nos hace libres, nos libera. ¿Por qué?
porque todo eso son pasos para desconectarnos de ese matrix, de ese espacio, de ese sistema en el que nos mantienen controlados. Cuando nosotros vivamos en esa conciencia de que tenemos la posibilidad de hacer que esa mariposa de obsidiana se transforme y vuele, estaremos blindados, protegidos ante cualquier cosa que nos quieran engañar. La religión engaña, hermanitos. La religión controla. La religión, la educación domestica, así con esas palabras. La educación formal, y yo soy parte de, ¿no? La Secretaría de Educación lo que hace es domesticar para controlar la política. El sistema de gobierno está para controlar. Uh-huh. Y aún así, si nos resistimos, estaremos alimentando esa mariposa para liberar. Sí. Para muchos estamos locos nosotros. Para muchos, no, pues ¿cómo? ¿Cómo voy a poder vivir sin dinero? ¿Cómo voy a poder vivir sin ir a comprar? ¿Lo necesitas? Hazlo. Pero si lo puedes producir, ¿por qué no lo produces? Vives en un pueblo, siembra, vete a buscar lo que quieres comer en el campo. Bueno, entonces, ese sería Coscacuautli. Coscacuautli es la parte espiritual que podemos trabajar. Muy bien. Ya tenemos nuestro tonal, nuestra trecena, ¿verdad? Vamos con la veintena. La veintena es la pequeña vigilia, ¿verdad? Que es Tosostontli. La pequeña vigilia, en esta vigilia vamos a trabajar con Tlaloc. Como su nombre lo dice, vigilia no, a lo mejor no es, está desvelándonos a veces lo que creemos, ¿verdad? También la vigilia en este aspecto nos habla de vigilar nuestro actuar, nuestro caminar, nuestro sentir, nuestro vibrar ante todos los hermanos, ¿verdad? Es muy fácil vigilar al otro. ¿Qué hace? Mira cómo se vistió, ¿eh? Pena le debería de dar a hablar así, de expresarse de esa forma. Pena le debería de dar trabajar en lo que trabaja. Pena le debería de dar andar pidiendo cosas, andar pidiendo apoyo. No, vergüenza le debería de dar. Estamos vigilando a otro. Pero cuando nos hemos vigilado a nosotros, cuando nos hemos sentado a acecharnos, ¿cómo pensamos? ¿Cómo compartimos? ¿Cómo hablamos? Porque desde cómo hablar es necesario vigilar. A veces nos salen unas palabrotas que sabemos que posiblemente pues estamos en familia, sí, pero ¿por qué? Porque hay códigos que nos han impuesto. Tú no puedes decir eso que está diciendo ese cuate está mal, ese que nos va a mentir, nos está engañando, ¿no? Pero bueno, tenemos que vivir con eso, de vigilarnos, vigilar lo que hacemos, vigilar lo que pensamos. Cuando aprendamos a acecharnos a nosotros, aprenderemos a controlar nuestras emociones. Y es lo que nos dice la pequeña vigilia. La pequeña vigilia es vigilar también el ambiente. ¿Cómo vamos a sembrar? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Mm? Bien. Entonces, hermanitos, vamos a trabajar en este ámbito, en este aspecto. Tlaloc. Vamos a ver qué nos depara la lluvia, ¿sí? ¿Qué nos depara? ¿Qué nos depara el tiempo de la agricultura, de cómo vamos a sembrar? ¿Cómo estamos preparando la tierra para sembrar, verdad? Ya en este
En este mes de mayo ya se empieza a preparar la tierra. Por eso es vigilar. Por eso es pequeña vigilia. Tenemos que estar más atentos a lo que está pasando. Pero cuando nosotros nos volvemos a vigilar, es muy interesante. Ahora, en este mes de enero, que ya se acerca muy pronto, ya nos falta menos de un mes, vamos, vigilemos, trabajemos con las cabañuelas. A lo mejor ustedes han escuchado las cabañuelas. ¿Qué son las cabañuelas? Es observar a la naturaleza. Se dice que el primer día de enero pues es el mes de enero, el segundo día es febrero, el tercer día es marzo, el cuarto día es abril, el quinto día es mayo, junio 6, 7 julio, 8 agosto, 10 septiembre, 11 octubre. Ay, no, me equivoqué. Ajá, entonces son 12 donde nosotros tenemos día por día hasta llegar el día número 12, ¿no? Al día número 12 nuevamente empezamos, aquí está 12, nuevamente 12, 12, 11, 10, 9, 8 y así sucesivamente en todo el mes de enero. ¿Y qué vamos a hacer? Como la vigilia. Un ejemplo, vigilar hacia dónde vienen las nubes. En la noche contemplar la madrugada o la nochecita, de preferencia como a las 11, como a las 12, que está todo tranquilo. Ese día, el primer día, ¿por dónde? Relampaguea. Y si ese día hace mucho más fuerte el frío, febrero, marzo, abril, en el día número 4 debemos de vigilar mucho más. ¿Por dónde relampaguea? ¿Por dónde se ven las nubecitas? Eso nos va a ayudar a saber hacia dónde van a llegar las lluvias. Y eso nos va a ayudar a dónde vamos a ir primero a hacer nuestra velación, llevar nuestras velitas, nuestras flores, llevarle la ofrenda. ¿Por qué rumbo? Esa es la vigilia, ¿no? Vigilar. No tan solo es prender mi velita, estar aquí. No, 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 es vigilar todo, vigilarnos nosotros, ¿no? En esta veintena. Vamos, entonces la trecena ya lo tenemos. Decimos que la trecena es Atl. El Atl lo empodera en qué? El agua. Es el poder nahuálico, ¿no? Es el poder de transformación, es el poder de la disciplina. La agüita, es adaptable, es transparente. Se une Tecpat con agua, cuidado, es un nombrecito poderoso. El Tecpat, de ser muy recto, de decir las cosas tal cual son. Y el agua, ser muy honesto, ser muy transparente, ser muy disciplinado. El agua es transformarse. ¿Para qué transformarse? Para llegar a convertirnos en un Chalchihui Totoli, en un guajolotito de jade. Y el guajolotito de jade se refiere a nuestro ego, a nuestro ser interno, a nuestra energía vibrante que tenemos dentro de nosotros. Desafortunadamente, no nos es posible llegar con el Chalchihuitotol. ¿Por qué? Porque cuando no hemos trabajado todavía con Itzpapalotl, no podremos llegar con Chalchihuitotol, porque el Itzpapalotl solamente lo va a trabajar la parte espiritual, ¿sí? La parte espiritual. Y el Chalchihuitotol nos obliga a ¿qué? Trabajar la parte espiritual y trabajar la parte de la materia energética que somos nosotros, el sustento energético que somos nosotros. Chalchihuitotol dice, has vencido tu ego, has vencido tus partes negativas. Una parte lo has vencido, pero lo sigues trabajando, ¿no? Por eso, muchos de los abuelitos se les ha regalado su
después de los 52 años. Y es un tipo guajolotito como el que tenía el hermanito Víctor, creo que no está con nosotros. Le hacen un guajolotito y lo porta siempre, ¿no? Y entonces, una de la importancia de portarlo siempre es que cuando trato, como decimos, a lo mejor quiero cometer ese error y tengo que tentar o tomar decisiones. Sí, tengo que pensarle, porque soy un chalchihuitotoli. Estoy trabajando en mi chalchihuitotoli, ¿sí? Chalchihuit es jade, totoli, guajolote. El guajolote representa nuestro ego, nuestro de ser engreídos, ¿no? Pues yo sé más, ustedes son menos, yo tengo más poder. Y lo tenemos, hermanito. ¿Alguna vez lo hemos hecho? Sí. Y se siente mucho, mucho, hermanitos, cuando estamos en una reunión. No falta esta gente que llega. Yo sé mucho, mira. Bueno, a mí me ha pasado, les comparto esta pequeña anécdota. Llega un hermanito, yo tengo maestría. Esta camisa que ven ustedes es de marca, ¿eh? Es de marca. Este pantalón, chequen, mira, todavía trae la etiqueta. Mis zapatitos me salieron, pues ¿saben cuánto me costaron? 5,000. Mi camisita en 3,000. Mi pantaloncito en 3,500. ¿Eh? Ah, el cinturón que traigo. Ya lo vieron. Miren de qué marca es. Huele. Huele el perfume que yo traigo. Yo en ese momento quise pararme y decirle, ¿y eso a mí qué me importa? ¿No? Y nada más digo, me empecé a reír y empecé a respirar. Tranquilo, ya, déjalo que se exprese, déjalo que fluya, ¿no? Y pues digo, tranquilo, tranquiliza. Y no falta otro loco igual que él. Empieza, oyes, ¿por qué no te callas? ¿Qué marca teléfono traes? No, pues traigo un Huawei. Ah, yo traigo un iPhone 16. ¿Sabes cuánto cuesta? ¿No? Es en estos momentos cuando nuestro chalchihuito Toli dice, tranquilízate, hasta los perros tienen raza, tranquilo, ¿no? Entonces, es esa parte que nosotros debemos de cuidar con el chalchihuito Toli al momento de leerle el tonal a la hermanita, al hermanito, pues pudiéramos nosotros, de una otra forma, hacerle entender con anécdotas muy comunes qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Al tener el chachuto Tolín, ella tendrá la posibilidad de decidir, de hacer las cosas con mayor tranquilidad, con mayor conciencia, que es lo que se necesita para trabajar con el tonal, y pues no cometer esos horrores, ¿verdad? Y al final de cuentas, este camino es eso, de vivir en la armonía. Bueno, nos vamos con su señor de la noche, ¿verdad? Ya tenemos su veintena, su trecena, vamos con su señor de la noche, ella es Coscacuautli, y nos vamos que esto Sostontli, su señor de la noche es el número 2. ¿Quién sería su señor de la noche, hermanito? Ujú. Ya no nos los hemos memorizado, los señores de la noche. Vamos a ver, Itzli, ¿no? Sí. Itzli, el oscuro de la obsidiana, ¿no? Lo oscuro de la obsidiana. Ese es Itzli. ¿Quién sería su regente? Regente, chequen en sus formatitos. Sinacat. Sí, Nácat. La Socamati, no Nitzi. Murciélago. ¿Se dan cuenta cómo se va uniendo? Itzpapalot, Itzli, Sinacat, Tecpat, Tecpat, Tecpat. ¿No? Entonces, la cualidad que tiene el Itzli es el mirar tu yo interno, ¿no? Lo oscuro de la obsidiana es nuestro espejo, es nuestro yo interno. Es esa parte que nosotros debemos de vibrar, debemos de trabajar en constante
en constante vigilancia, en constante vigilia. ¿Por qué? Porque pues, de una u otra forma nuestro actuar va a estar ahí reflejado. Y al Itzle lo empodera a Itzpapalot a que pueda convertirse en esa mariposita. Pero su nahualito es el murciélago. Este murciélago que no seguía por la vista, seguía por el oído. El murciélago en muchas culturas es símbolo de conocimiento, es símbolo de transgresión hacia el más allá, poder predecir qué puede pasar. Y el murciélago es un animalito nocturno. Antes de que oscurezca ya andan los murciélagos, ¿sí? También trabajan con la luz y con la oscuridad, pero se adapta más a la oscuridad, ¿sí? Una de las cualidades que tiene es eso, ¿no? De poder trabajar en la oscuridad. Para muchos, trabajar con el murciélago es muy importante porque conlleva a autorreconocerte como un servidor. Su nombre de Tzinacat, ¿verdad? Es una advocación de Quetzalcóatl. Sin, honorable, Acal. Honorable, Carrizo. Sin, Acal. ¿Eh? Pero también se refiere o de Tzin, de Tzintetl, de sus pompis. ¿Ah? Acal, porque están paraditos. Con sus colitas se cuelgan y están paraditos como si fuera carrizo. Es como una descripción física. Una descripción eh, filosófica es que el honorable Carrizo, porque se dice que es Quetzalcóatl que está ahí. En la creación de este mundo, dice que Quetzalcóatl, al ver que Xochiquetzali, que es la madre naturaleza, no podía dar hijos, él en su semen, tiró su semen en una piedra. Al caer ese semen en la piedra, se convierte en un murciélago y se esconde, le dijo que se escondiera en una cueva. Ya en la noche, llega este murciélago, lo muerde en su parte íntima de Xochiquetzali y empieza su periodo de menstruación. Y al tener el periodo de menstruación, podía procrear a más seres vivos, ¿no? Y esto se ve en la ceremonia que se hace aquí en Guerrero, en Acatlán, cuando se van al campo a traer flores y llevar a Cruzco, se llama el lugarcito Cruzco, donde lleva sus ofrendas para pedir lluvia, donde los ocelos se agarran a golpes, ¿no? Para hasta hacerle sangrar al otro, que esa sangre es la ofrenda que le da la tierra, que su frase es una gota de sangre por una gota de lluvia. Sigue presente en esas ceremonias que se hacen, ¿sí? Por eso es Tzinacas, es alguien muy importante, es el parte del que participa en la creación, es como su señor de la noche. Pues aquí vamos a encontrar su novena, ¿no? Recuerden que tanto como la trecena como una novena, tenemos que regresarnos hacia atrás. Dos, entonces el uno, ¿cuál sería su novena? Sí, Wow, ¿verdad? Novena, pónganle ahí, novena. Wow. Su regente, puede ser que sea Xipetotec, pero vamos a ver. Vamos a verificar lo que decíamos, si en verdad el número dos es Itzli. Aquí está, miren. El número dos, aquí está, Itzli. El que es oscuro de obsidiana. El o la que es oscuro de obsidiana. ¿Quién es? Nuestro ser interno, ¿no? Número dos, aquí. Su acompañante o su regente. Sinacatl, murciélago. ¿Sí? En el formatito que les puse ahí, regente o nahuatl. ¿Mm? Ahora,
Vamos a buscar su novena. Dijimos que es Cuautli. Cuautli, vamos. Aquí está, miren, el Cuautli. Es Xipetotec, ¿no? Su regente es Xipetotec. Al tener a Xipetotec, al tener al Cuautli, que es el águila, el águila representa a todas esas personas espirituales. En una lectura escuchaba solo las palabras que no me gustaron, pero bueno, todo lo demás estaba bien, decía. Signo del águila. Los que nacen en el signo de águila están destinados a convertirse en sacerdotes, en guías, en líderes espirituales, líderes militares, porque tienen una visión muy poderosa para poder lograr sus éxitos. Un águila es rápido. A las águilas les gusta sí o no y vámonos a hacer las cosas. No los analizan a veces, los hacen. ¿No? Toman decisiones demasiado rápido. ¿No? ¿Sabes qué? Yo esto ya. Punto. Rapidito, nada de que, todavía lo voy a analizar. Contrario a los celotitos. El ocelotito la analiza, escucha con calma, ¿no? Y el águila es rápido, ¿no? Entonces, la cualidad que tiene el águila es de ser muy rápido y hacer las cosas. Asimismo, este cuafli, este águila, está destinado a ese trabajo, a trabajar con sus objetivos, a elevar ese trabajo y desprenderse, cambiarse de piel. Al estar en la novena Xipetote, a ellos se les facilita viajar a través de la mente de los demás con la novena, ¿sí? Muy bien, entonces, ese sería como su novena. Nos vamos con su señor del día. Recuerden que su señor del día siempre va a estar regido, va a estar presente su numeral de su tonal. Dijimos que es el número 13. El número 13, su señor del día es Ilamatecu, la señora anciana, ¿no? Pues la señora anciana nos da el poder de la sabiduría, de tener el conocimiento necesario para poder vivir. Entonces es una persona que tiene mucho conocimiento por todo lo que ha vivido, pero también por la memoria ancestral con la que cuenta. Tiene a Cochol. ¿Quién es Cochol? Cochol es el loro. Se reviste de esos colores hermosos para poder vivir en armonía, ¿no? Es interesante esa parte. Y tiene Xochiquetzal, la creatividad, lo hermoso de la naturaleza, ¿sí? Que eso le va a ayudar a poder hacer las cosas bien hechecitas. Y se empodera Xochiquetzal con Chalchihuitotoli, puede trabajar. Puede escoger ese nombre. Recuerden que el nombre lo podemos agarrar de dos energías y trabajarlo en un periodo. ¿Cuánto tiempo? El que ustedes quieran. Quiero trabajar, por ejemplo, que ella diga, no, pues yo quiero trabajar con Xochiquetzali y Chalchihuitotoli. ¿Cómo sería mi nombre? Xochiquetzal Chalchihuitotoli. Xochiquetzal Chalchihuitotoli. Lo hermoso de la naturaleza como flor empoderado con el guajolotito de jade. Y ese va a ser su nombre. 2, 3 años va a trabajar con la creatividad, con la música, con la danza, con todo lo hermoso que ella puede mostrar, inclusive con la medicina. Porque la medicina también es Xochiquetzali, viene de las plantas. ¿Sí? Inclusive al crear esas plantas, de las plantas crear la medicina, desde cómo lo vas a preparar, desde el toque personal que le vas dando, desde la dedicación que le des a esa plantita, desde que le pides permiso cortar de la plantita, desde macerarlo, desde reposarlo con el sol, con la luna, con el aire, con el fuego, lleva esa energía. Por eso decimos, oye, es el mismo
la misma medicina, nada más que es de otro frasquito, es de otra persona. Y como que este sí me sanó y este otro no. Ah, ahí está la magia. La forma en que tú lo preparas, la dedicación que tú le das para preparar esa medicina. Ahí está Xochiquetzali. Mostrar lo más hermoso que tú tienes. Aplicarle. Xochiquetzali, voy a poner mi teomomoshli, mi mesita para mis ofrendas. Le arreglo bien, le pongo lo adorno, le pongo flores, le pongo ese Xochiquetzali, lo que en el mundo occidental le llamamos detallista. Es que es muy detallista, le pone cada detalle, le pone cada... Sí, pero eso está trabajando con Xochiquetzali, ¿no? Es una forma de que podemos presentarle a la hermanita. Y bueno, ese sería como su tonal. Nos falta todavía lo que es permíteme, lo que es su rumbo cósmico. Ella es 13 Coscacuautli. Permíteme, déjeme abrir. Que no Aquí está en exacto. sí, Es ocho hermanito. Pautli. Es Ah, que es sí, cierto. Perdón, 3. Es 8 Coscacuautli, Tlazocamati. Sí, sí, muy bien. Tlazocamati Nognitzin es 8 Chicuey Coscacuautli. Muy bien. Bien, hermanitos, vamos a compartirle, permíteme, lo de los rumbos, y me imagino que ustedes esto ya lo tienen también impreso, lo pueden sacar para extenderlo en su mesita. Vamos a buscar el número 8, es el primer rumbo, Chicuey, aquí está, encontramos Coscacuautli, sí, aquí está Coscacuautli, miren, 8 Coscacuautli. Y vean qué tan hermoso es la conexión del 8 Coscacuautli. Me parece que también el hermanito Víctor es 8 Coscacuautli, ¿no? Veamos, Coscacuautli tiene aquí precisamente al alacrancito, el de vivir en la centralidad. Si sabemos muy bien que esta centralidad, sabemos muy bien que yo siendo un alacrán, que tengo mi aguijón, tendré que controlar toda esa energía, ¿sí? Y nos habla precisamente de esa simetría, ¿sí? Se dan cuenta, este alacrancito tiene una forma simétrica muy hermosa. Nos habla de ese equilibrio, de esa armonía, de no irnos a los extremos, pero nos habla también del gran poder que tenemos. Dice, si no necesitas aplicar ese poder, no lo hagas. Trata de vivir en armonía, ¿no? Es lo mismo lo que yo les decía. Es lo mismo que yo les decía en esta parte. Cuando sabes que tienes a tu enemigo acá cerca, no puedes agarrar una granada, activarlo y tirarle, porque también saldrás lastimado. Lo mismo con el alacrancito. Como la fábula esta de la rana y el alacrán, ¿no? Que le dice, oye, es un favor, crúzame al otro lado. Dice, no, porque tú con tu aguijón me vas a lastimar. Le dice, no, no, te prometo que no te voy a hacer daño. Y se sube en su espalda, a medio río va la ranita nadando. ¿Qué hace el alacrán? Le pica con su aguijón. ¿Y qué pasa? Le dice, oye, ¿por qué me picaste? Ahora los dos nos vamos a ahogar. Dice, es mi naturaleza, ¿no? Entonces, lo mismo nos dice, es de vivir en esa armonía, desde los colores que tiene, y que es el color rojo, la fuerza de voluntad que necesitamos para vivir en armonía, porque eso hay que tener fuerza de voluntad, ¿no? Un ejemplo, alguien me ofende y yo sé que puedo golpearlo, puedo herir, pues mejor me pongo tranquilo, ¿no? Inclusive aquí en las tenacitas tiene el color amarillo,
y tiene justamente la vírgula de la palabra, ¿no? Aquí, tiene la vírgula como de la palabra. No se notan esas tenazas como abiertas, sino que le ponen esta vírgula de la palabra, si se dan cuenta. Dice, debes de vivir en armonía y para vivir en armonía tienes que comunicarte, tienes que expresar, ¿sí? Su aguijón, aquí está, miren, su aguijón también tiene la vírgula de la palabra. ¿Qué quiere decir? Bueno, que en vez de veneno, da la palabra. Ojo, pero también vas a dar la palabra, tú decides qué quieres que sea, veneno o medicina. Inclusive desde el aguijón, desde del veneno que tiene el alacrán, de ahí se hace la medicina para contraatacar el alacrán, el antialacrán que le decimos en México, ¿no? Imagínense, del mismo veneno se extrae para elaborar el antídoto contra el mismo alacrán. Por eso es que nos los ponen la vírgula de la palabrita en vez de la aguijón. Comparte tu palabra, pero recuerda que tu palabra sea medicina, sea perfume que llegue al corazón de los hermanitos. ¿Por qué? Es muy fácil, hermanitos, es muy fácil ofender, ¿no? Que a veces empezamos a ofender, a hacer daño, y al final nos arrepentimos. No lo hubiera hecho, caramba. ¿Qué hice? ¿No? ¿Qué hice? Pero bueno, ya lo hicimos. Por eso nos está diciendo el alacrancito, vive en esa armonía. Intenta. Primero intenta, y hasta que lo logres. Muchas veces hay situaciones en nuestra vida que nos duelen, hermano, que nos hacen llorar, que dices, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Yo sé que no tengo la culpa, pero bueno, tengo que afrontar esa situación, ¿no? Trata de estar en armonía, ¿no? Me voy hasta el extremo de amar y super amar, pero me voy hasta el extremo de super odiar. De eso no se trata. Se trata de vivir en ese equilibrio de emociones, de pensamientos, de sentimientos. Y ahora bien, en esta parte, hermanitos, chequen, para esta hermanita, para este hermanito, aquí tiene la fertilidad, la parte fértil de, de poder compartir la energía interna. ¿Y cuál es la energía interna? ¿Cuál sería? Nuestras emociones, ¿no? Nuestras emociones que nosotros les comunicamos a los demás, esas emociones, las que les damos a los demás. Y tiene que ser, nos dice, tiene que ser esa palabra florida. Tiene que llevar ese perfume de la flor que nosotros queremos compartir. Además, recuerden que las imágenes de abajo son como para trabajarlos en la noche. Aquí tenemos nuevamente otra vasija, otro contenedor de color blanco. Recuerden que el color blanco representa la pureza, el chipawalisli, lo puro de hacer las cosas, de entregarlos. Y en esta parte tiene la espuma de Oakley, del pulquito, ¿no? Entonces, y esta también tiene la forma donde tiene la creatividad, la fertilidad. Entonces, nos habla justamente de eso, de que nosotros demos esa ofrenda en forma de ceremonia, este bolita, alguna me llaman de caucho, es nuestro espejito interno, y tiene un rojito ahí, aquí no se ve tanto, pero tiene en su papelito, chequen ustedes, tiene un rojito, que es el corazón. Lo que está dentro de nosotros, nuestro espejo interno, nuestro Tezcatlipoca, unido al corazón, podemos hacer esta ceremonia, que está la telita aquí blanca con rojo, ¿verdad? Para que sea medicina para los demás, para que sea la medicinita aquí para los demás. Además, pues dar nuestro sustento, ¿verdad? Eso sustento florido, sustento aromático, que sea agradable, ¿no? Por eso es que
nos da el sustento, aquí dan los tamalitos, pero que también aquí tenemos las flores. Ahora bien, asimismo tenemos la vasija aquí con un bracito y este bracito también tiene esas garritas, ¿no? Que si debemos de ayudar, sí, debemos de ayudar, pero también recordar la armonía, porque también ayudar mucho, ayudarle siempre a esa persona, pues también lo estás perjudicando. ¿Por qué? Porque al ratito ya no se esfuerza, se vuelve inútil a él mismo y uno contribuye. Dice, no, pues total, yo para qué me esfuerzo, para qué trabajo, si yo sé que hay alguien más que me va a dar ese sustento, pues me la paso tranquilo. Y estamos obstaculizando su autorrealización. A lo mejor tiene grandes habilidades para hacer ciertos trabajos, pero prefiere su zona de confort. Dice, pues aquí no me esfuerzo, hago como que voy haciendo las cosas, que al final no me autorrealizo. Y nosotros le sumamos más, pues sí, que no haga nada, que yo le regale todo, ¿verdad? Entonces, es esa parte que debemos de cuidar y por eso nos lo va mostrando. En esto, en estas imágenes, por ejemplo, es una bandejita de color amarillo, porque esto nos nace desde dentro de nosotros de ayudar. Es el brazo que nos muestra aquí lo que decimos nosotros. En México, pues échale la mano, ¿no? Ayúdale. ¿Eso es bueno? Sí, pero pues también de tanto ayudarle ya no quiere hacer nada, solamente quiere está esperando, solamente está estirando la mano, pues a que le ayuden, ¿no? Entonces, una de las cosas, sí, si usted sí tienes en tu energía, en tu tonal, el de ayudar, está bien, ayuda, pero tampoco que se vuelva la gente dependiente de ti, también que se esfuerce a conseguir las cosas, ¿no? Entonces, de esa manera, representa el tonali, chicuey, coscacuaft, ¿no? Bueno, yo pensé que la hermanita se iba a conectar, no se conectó. Este es su tonal, chicuey, coscacuaft. Bueno, en su momento se lo voy a compartir. Ahorita utilizamos sus datos para poder hacer este ejercicio. Y bueno, de mi parte sería todo, hermanitos, con respecto a la clase del día de hoy de hacer este tonal. Les recuerdo que la próxima semana ya tomaríamos el día sábado y domingo, no tendríamos esta clase de la mañana. Hasta el siguiente sábado y domingo en la mañana vamos a trabajar ya con los amoshli, ¿no? ¿Con cuáles amoshli? Vamos a iniciar con estos, miren, lo que estábamos viendo. Dentro de 15 días, 8 días no lo vamos a trabajar, ¿no? Quizá vamos a atender dudas el sábado en la mañana, vamos a atender dudas, qué dudas tienen, si es que en el grupo pueden compartir, ¿sabe qué? ¿Por qué no hacemos un ejercicio de mnemotemia el sábado? Adelante. Pero ya no avanzaríamos con ningún contenido todavía. Dentro de 15 días iniciaremos el nuevo curso, la lectura de estos amoshti. ¿Y con cuál vamos a empezar? Justamente con esta. Con este vamos a empezar para que vayan. Esto nos va a servir mucho para encontrarle su rumbo cósmico y empezar a explicarle. Y vamos a iniciar desde el color. ¿Por qué el color rojo? ¿Qué representa la casa? ¿Qué representa este hermoso quetzal? ¿Qué representa las manitas que llevan elevado? ¿Qué es lo que portan en la mano? ¿No? Por ejemplo, este está muy hermoso del guerrero que un bracito, ¿y por qué no completo? Bueno, el brazo, la mano derecha, el cambio que necesitas hacer en tu tonal. Esta casa sí está completo, vean, tiene raíces que son sus ancestros, tiene esto, la base, y tiene una cabeza. Este ya no tiene la cabeza, ¿qué quiere decir? Que no quiere decir que nos cortemos la cabeza y nos pongamos otra cabeza, no. El cambio debe de haber
en la cabeza, en nuestro cerebro, en nuestra mente, ¿no? Y de esa manera lo trabajaríamos. Hermanitos, ¿sí? Yo les agradezco infinitamente su confianza, su tiempo, su paciencia, que me hayan permitido compartirles este curso básico de Tonalpoalli. ¿Por qué es básico? Bueno, lo que aprendimos es correlacionar los datos, ¿verdad? Con el calendario gregoriano y la cuenta del tiempo anahuaca de nuestros ancestros. No, y también aclararles que esto no es la única correlación, hay otra correlación que es de la cuenta continua. Hay una plataforma en internet que se llama Aztec Calendar, que solamente le agregas tus datos, tu fecha de nacimiento, y ya te da cuál es tu tonal, y te da una descripción. Sí es bueno, ¿no? La tecnología, pero lo que no aprendemos ahí es cómo se obtuvo el Señor de la Noche, cómo busco al Señor del Día, por qué la veintena, ¿no? Bueno, esa es la parte que tampoco digo, no, no, no está bien, no, sí, sí, todo lo que podamos aprender de las plataformas es bueno, pero aquí el trabajo es, a ver, hasta ahorita, porque puede cambiar adelante, ¿eh? Podemos cambiar, recuerde, que ahorita estamos estudiando esta cuenta, después podemos estudiar la cuenta continua. ¿Ah? ¿En qué consiste esta cuenta continua? No nos podemos casar con una sola correlación de la cuenta, no. Podemos aprender de otros, ¿sí? Pero en este año 2024 y 2025, mi principal interés ahorita es que sepamos leer estas imágenes, ¿no? Estas imágenes mánticas de sabiduría, de guía, para que si alguien decide, dice, oiga, yo lo que nos va explicando usted, lo voy a escribir para que hagamos un librito y así haya algo escrito para las futuras generaciones. Adelante, hermano, adelante. Dice, no, pues esta es mi ofrenda que yo quiero hacerle al universo por lo que me dan. Adelante. Y vamos a ir aprendiendo la mecánica del tiempo, ¿no? Y cómo se van ubicando por rumbos. Se van repitiendo los 4 rumbos. Hay 5 tonales por cada rumbo. 4 por 5, 20. Son los 20 tonales. ¿Sí, hermanitos? Entonces, de esa manera, terminamos el curso básico el día de hoy. ¿Sí? Terminando los ejercicios del tercer círculo de los abuelos, de color, que termina el 5 de enero del 2025, iniciamos nuevamente el curso básico, porque hay hermanitos que dicen, maestro, ya tengo 5 compañeritos que van a tomar el curso básico, ¿no? Dice, bueno, pues yo sí lo quiero tomar el curso básico, porque y cuando yo llegué, dice, ya empezaron, pero quiero iniciar, dice, lo hacemos. Y de igual manera a ustedes les invito y les digo, con la cuota que están dando, pues dicen, yo también quiero nuevamente repetir el curso básico. Adelante, no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Y seguimos aprendiendo. Recuerden que cada vez que lo vemos la temática, aprendemos 2, 3 cositas más. Y bueno, eso es bueno para seguir aprendiendo, ¿no? Tlazocamati nocniwa, tlanamechon tlazocama chililia, canochi, noyolo. Les agradezco de todo corazón que me hayan apoyado en terminar este taller. Sabemos que hay circunstancias que suceden, pero vamos a seguir, hermanitos. Tlazocamatimiec, y pues Maestro, no a mí, sé si era ma- alguien quien quiera maestro, compartir la palabra, les damos la palabra y terminamos este taller. Sí, hermanito Pedro. maestro, a mí me falta todavía. Yo tengo que repetir, me falta, maestro. Sí tengo ya muchas cosas de reflejo sobre esto, pero me falta todavía. No hay ningún problema, hermanito. Iniciamos en enero el básico nuevamente. Y sí, se integran y no pasa nada, seguimos aprendiendo. Esto termina hasta que se termine. Sí, Gracias, maestro. hermanitos.
Gracias, maestro. Maestro, Tecamati. lo felicito por la explicación del Coxcacot.